Hola mis amigos, tengan ustedes un muy cordial saludo. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un método casi que infalible para recuperar algunos de aquellos pseudobulbos que desechamos muchas veces de nuestras plantas de orquídeas. Estos generalmente los retiramos de nuestras plantas porque ya la planta en sí está muy grande, porque los pseudobulbos están muy viejos. Por alguna razón los vamos retirando de nuestra planta principal y muchas veces los tiramos a la basura. Pero con este método podemos recuperar algunos de estos pseudobulbos e incluso aumentar nuestra población de orquídeas a un costo extremadamente bajo, ya que la inversión inicial es muy poca en comparación con los beneficios que vamos a cosechar. Este es un ejemplo, este es un pseudobulbo de Cymbidium que se había desechado. Pueden ver las magníficas raíces que ya tiene, prácticamente lo podría ya colocar en su maceta para dejarlo en su sitio definitivo. El porcentaje de éxito con este método es de arriba del 90%. Realmente el porcentaje de pseudobulbos que no lo logran es muy bajo. No deja de aparecer, como en este caso, esta planta que no lo logró, la humedad la dañó y finalmente dio, no produjo raíces. Entonces, pues estas plantas, estos pseudobulbos sencillamente no lo lograron y definitivamente se desechan. Además, debemos sentirnos muy satisfechos con estos resultados, ya que lo estamos logrando a partir de pseudobulbos que hemos desechado, que para nosotros prácticamente son basura. Pero estamos aumentando con ellos nuestra población de orquídeas de una manera prácticamente gratuita, por lo cual debemos sentirnos muy satisfechos con los resultados por bajos que estos sean. Pueden ver aquí muchísimos ejemplos. Estos son prácticamente el más del 90% de los pseudobulbos que he desechado. Son plantas muy saludables, como las pueden ver, que voy a dejar algunas un tiempo más dentro del recipiente para luego colocarlas definitivamente en su maceta. Este es un Cymbidium prácticamente con dos rebrotes y unas raíces muy saludables. Este es un Catasetum y pueden ver que cada uno de los pseudobulbos tiene su respectivo rebrote. Esta es una Peristeria elata. eh, Este es otra Peristeria elata, incluso el pseudobulbo estaba con hongos en la parte inferior y la planta rebrotó por otro lugar. Este es otro pequeño Catasetum y esta es un pseudobulbo de otra planta que está prácticamente recién colocado allí. Otro, este es de una Ida grandis, está recién colocado allí, es un pseudobulbo que sobraba ya de la planta y espero lograr algún rebrote. Si no, pues nada se ha perdido. Para realizar este proyecto son varios los elementos que son indispensables. Lo primero es una caja plástica, preferiblemente que sea lo más translúcida posible, que tenga mínimo una altura de unos 20 centímetros para que los rebrotes tengan el espacio suficiente para crecer hasta un tamaño en el que ya sean lo suficientemente fuertes para ser plantados en las macetas. Es muy importante que la caja plástica posea una tapa. Esta no debe ser hermética preferiblemente, ya que las plantas necesitan algo de aire. En el fondo de la caja plástica vamos a colocar una pequeña capa de
un material que sea totalmente inerte, es decir, que no se degrade. En mi caso le he colocado arcilla expandida, pero si en el caso de ustedes deciden realizar este proyecto, pueden utilizar cualquier otro elemento que no se degrade. Incluso se puede utilizar trozos de poliestireno expandido, que son materiales totalmente inertes que no se llenan de hongos muy fácilmente. También es posible colocarles en el fondo pedazos de teja o algo de arcilla. También podemos utilizar como último recurso o incluso combinado con las anteriores gravilla de construcción. Esta se debe lavar previamente para quitarle todo elemento como tierra. Esta capa, indiferentemente de la clase de materiales o elementos que empleemos para realizarla, debe cubrir toda la superficie o fondo de nuestro recipiente o caja y tener una altura mínima de aproximadamente 3 centímetros. Hago énfasis en que los elementos o el elemento a emplear como fondo de nuestro recipiente debe ser no degradable, ya que esta caja la vamos a estar empleando prácticamente todo el tiempo. Ya colocada nuestra capa de base, procedemos a humedecerla. Y de ser posible, mezclado con la misma agua que estamos humedeciendo la base, podemos agregar cualquier antihongos. Es importante que no quede encharcado el recipiente. De ahí la función de la capa aislante que hemos colocado anteriormente, como puede ser la arcilla expandida o el poliestireno o la gravilla. Podemos emplear como antihongos canela en polvo. Además de que los previene, también ayuda en el crecimiento de raíces. Después de este procedimiento, la caja se debe tapar, aunque no debe quedar totalmente hermética, como lo pueden ver en este ejemplo. Y se coloca a luz directa, pero no a sol directo, es decir, le debe llegar muchísima luz, mas no estar expuesta al sol directo, ya que sancocharíamos o cocinaríamos prácticamente los pseudobulbos que hemos colocado dentro. Los pseudobulbos, antes de ser colocados allí, deben ser lavados y removidas todas las raíces que estén muertas y agregarles un poquito de enraizante. Si no es posible, pues no es necesario agregarlos. Lo importante es que haya la suficiente humedad dentro del recipiente. El agua se debe colocar únicamente una vez cada 15 o cada 20 días, echarle una pequeña rociada si es necesario. Si ustedes ven que la caja de pronto se está quedando seca, es decir, sin humedad. De lo contrario, no es necesario agregar nada. Yo reviso esta caja incluso a veces por allá cada mes. La capa de fondo que se agrega tiene la función de aislar el pseudobulbo del fondo de la caja en sí. Este nunca debe quedar en contacto directo con agua o humedad y la caja nunca se debe encharcar, debe tener una pequeña humedad, mas no estar encharcada, es decir, no se debe ver agua depositada en el fondo. Bueno, mis amigos, deseo que con este vídeo realicen este proyecto y recuperen muchos de esos pseudobulbos que muchas veces ustedes tiran a la basura o tiramos a la basura y de paso aumentar nuestra colección de orquídeas. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias.